En este programa vamos a analizar si la teoría política sirve para analizar al México actual. Estudiar la política o el arte de gobernar es aplicar métodos y estudios que permitan analizar lo más objetivo posible el quehacer de la gobernanza desde la época antigua. Ya se había intentado establecer métodos para un análisis del quehacer público. Por ejemplo, Aristóteles y Platón establecían que solo los filósofos podían gobernar de una mejor manera, pues según esta teoría solo ellos tenían la capacidad con sus conocimientos avanzados y serían excelentes gobernantes. A la larga, esta teoría puede ser debatible, pero veamos qué podemos analizar en esta época. Por ejemplo, se ha discutido en la actualidad si un gobernante debe tener alta preparación académica o solamente ser un gobernante con baja escolaridad. Salinas de Gortari había estudiado una maestría en Harvard, una de las mejores escuelas del mundo, y fue un desastre su gobierno. Lázaro Cárdenas solo tenía la primaria terminada y ha sido uno de los mejores presidentes del país. López Obrador tiene estudios de licenciatura terminada, pero sin conocimiento de lo que es la teoría política, pues sus decisiones de gobierno son más un capricho que un beneficio que trajese al país, pues seguimos siendo expulsores de mexicanos que han vivido la violencia, el desempleo y la marginación que van de la mano con la pobreza y la ignorancia. Veamos otro filósofo. Maquiavelo decía en Consejos al Príncipe, o sea al gobernante, para tomar mejores decisiones en el arte de gobernar, antes que ser amado, conviene ser temido. AMLO es un presidente que sí es temido, pues aquel que se atreve a criticarlo recibe una andanada de insultos y amenazas, aparte de organizar a sus seguidores para que ataquen al periodista o al académico o a la persona que se atrevió a criticarlo. Si nos damos cuenta, sí es temido, pero también por el otro lado, también es amado, pues sus seguidores y los que reciben algún programa social exclaman que es el mejor presidente de la historia, que es un estadista, que es un gran historiador y que por fin los pobres de este país son atendidos. Con un pequeño análisis nos damos cuenta que este gobierno ha resultado una utopía, llevándonos a un retroceso terrible en todos los rubros. También aconseja al príncipe que no se rodee de gente salamera, o sea, los clásicos lambiscones. AMLO está rodeado de gente sin principios que solo repite lo que su jefe expresa. Nadie se ha atrevido a decirle que se ha equivocado constantemente y que su gobierno es un desastre. Total, no lo critican para no perder la oportunidad de seguir ascendiendo en la política. Si nos damos cuenta, esto casi es una tragedia griega. Vamos a ver otro filósofo y aquí sí va a ser muy discutible. Juan de Salisbury, en 1515 a 1180, era un clérigo que se dedicaba al estudio de la política. Es muy raro que un clérigo se dedique al estudio de la política. Juan de Salisbury representa las mentes brillantes del siglo XII que tratan de elaborar un sistema conciliatorio que pudiese permitir la convivencia entre los poderes espiritual y terrenal. Van Gogh, un clérigo de la misma época, escribe que si un rey no cumple con lo pactado, entonces se le podrá desconocer como tal. Esto es, la iglesia y los monarcas empezaron a tener problemas con los filósofos políticos que criticaban los excesos tanto de la iglesia como de los cortesanos. Este autor da a conocer un modelo político basado en los clásicos, principalmente Aristóteles y la Biblia. Es curioso que la Biblia sea también un libro que se puede analizar desde la perspectiva política. Su novedad se da en que propone modos de convivencia entre los dos poderes. Su obra, Policratos, nos habla de las frivolidades de cortesanos y las enseñanzas de los filósofos. Analiza y critica los vicios y desviaciones más habituales de los funcionarios públicos y establece su contraparte. Aclaro que no era brujo, pues no viajó a través del tiempo para describir a México y sus gobernantes, pues todo lo que escribe se puede aplicar al México contemporáneo.
Hablaba de la rectitud aconsejada desde la antigüedad por los filósofos. De ahí que sea una necesidad contemporánea leerlos y cotejarlos con la realidad, para que nunca más nos digan que así son las cosas y no de otro modo. En general, Polícratos presenta el gran interés de ser a la vez el primer intento medieval de estudiar la filosofía política en forma extensa y seria, en orden, y de ser el único libro de este tipo escrito antes de la recuperación de la filosofía de Aristóteles. Enseguida, parte de lo que dijo nos va a sorprender prácticamente a todos, y ojalá sorprendiera a los políticos actuales. Decía: quien usurpa la espada merece morir por la espada. Esta parte se debe analizar con mucho cuidado. Se dice que Juan de Salisbury fue el creador del tiranicidio, esto es, el pueblo puede asesinar a su gobernante si éste se volvió un tirano. El tirano es aquel que desaparece todo tipo de poder, menos el de él, e instituciones, que reprime al pueblo y no respeta la ley. Yo creo que sí, en su época, el doble de López Obrador andaba por ahí ya haciendo su caos. Si este fuera el caso, en el mundo entero se cometerían tiranicidios al por mayor, puesto que la mayoría de los gobernantes terminan como dictadores democráticos. En Italia, a mediados del siglo pasado, se dio la ejecución de Benito Mussolini por parte de la población, pues el duce se convirtió en un dictador y lanzó a la Segunda Guerra Mundial a su país. Si Hitler hubiese sobrevivido a esta guerra, hubiese sido asesinado por su propio pueblo, por eso prefirió el suicidio. En nuestro país se cuenta que el que mandó a masacrar a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, Gustavo Díaz Ordaz, al terminar su mandato siempre cargaba una pistola porque pensaba que alguien lo iba a asesinar. Se volvió un paranoico. Por eso todo es gobernante lo cuidan muchos guaruras porque temen ser asesinados por la turba enfurecida. Algo que debemos de analizar es que los tiranos no surgen por sí solos. Siempre es el pueblo quien elige a sus tiranos y al último se dan cuenta de la mala elección. Se llegan nuevas elecciones y resurgen las esperanzas de que la pobreza y los malos gobernantes serán erradicados. Desgraciadamente un tirano surge de nueva cuenta, solo que esta vez tiene un rostro diferente, pero siempre representando los mismos intereses de su clase social. Al término de su mandato, el tirano elegirá a su sucesor y así sucesivamente. El pueblo lo elegirá mediante una especie de pago o programas sociales o tarjeta del bienestar. Dirá que el pueblo lo ha elegido como el nuevo líder. En realidad todos los tiranos se parecen. Terminan masacrando a sus pueblos. Lo sucedió en Iguala Guerrero, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de una normal por parte de un simple alcalde, nos habla del comportamiento de los tiranos. No olvidar la masacre de estudiantes en el 68, la masacre del Jueves de Corpus del 71, la masacre de Acteal y Aguas Blancas hace 20 años, la masacre de Tlatlaya por parte de militares, la de Tahuato en mayo del 2015. Y nos siguen diciendo que somos un país democrático, que no somos una dictadura. Como vemos, la teoría política sí sirve para analizar al México actual. Desgraciadamente, en nuestro país solamente el 2% de la población lee, y de ese 2% la mitad lee libros mediáticos o de superación personal, y solamente el 1% lee literatura universal, y en menor grado libros de filosofía política. Para la próxima trataremos un tema bastante interesante: el lenguaje y el poder. Hasta la próxima.